Ya. Estimados jóvenes del cuarto año de secundaria, jóvenes y señoritas del cuarto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a desarrollar, como todos los días jueves, en el área de psicología, el tema de la inteligencia emocional. Continuando con el tema de la inteligencia, que es un proceso psicológico, vamos hoy día a tratar la inteligencia emocional desarrollada por Daniel Goleman. Y aquí una frase que está como que a tono con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Una frase también escrita por Daniel Goleman. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Esta frase dicha por Daniel Goleman nos invita a entender de que el conocimiento de nuestros propios sentimientos, de nuestras emociones, pues nos va a permitir ser más empáticos, conocer el de los demás. No podemos decir que somos empáticos y entendemos los sentimientos de los demás o leemos los sentimientos y emociones de los demás si no logramos entender lo que sucede en nuestro mundo interior. Ya lo decía Cicerón, un filósofo antes de Cristo, decía, ¿no?, que la mayor sabiduría del hombre estaba en el conocimiento de sí mismo. Y tenía muchísima razón, y hoy entendemos de que el conocimiento de uno mismo pues, nos va a permitir ser exitosos en todos los aspectos de nuestras vidas. Aquí tenemos una fotografía de Daniel Goleman. La teoría de la inteligencia emocional fue desarrollada por este personaje. Este personaje dividió la inteligencia en dos, o la clasificó en dos: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. En la inteligencia intrapersonal, que también fue desarrollada por Howard Gardner en 1993, Howard Gardner presentó, si se quiere, revolucionó el tema de la inteligencia, ya que se consideraba antes la inteligencia medida por un coeficiente intelectual, y se medía la inteligencia de manera general. Howard Gardner es el que plantea las inteligencias múltiples y menciona la inteligencia intrapersonal e interpersonal como capacidades para el conocimiento de uno mismo y el conocimiento o el desarrollo de las mejores relaciones con otras personas. Daniel Goleman le llama inteligencia emocional y la divide en dos. Ahora, la inteligencia intrapersonal presenta tres componentes, como son el autoconocimiento, la automotivación y la autorregulación o regulación de las emociones. En la inteligencia interpersonal podemos ver la conciencia social y las habilidades sociales. Cuando hablamos de conciencia social, también algunos autores se refieren como la famosa empatía. ¿Qué es la inteligencia dicha por Daniel Goleman? Daniel Goleman plantea en su teoría que la inteligencia es la capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos, de conectar con nuestras propias emociones, de gestionarlas, de automotivarnos y de frenar los impulsos y además de vencer las frustraciones. Como hemos podido observar en el video que hemos visto antes de empezar el tema, hemos visto de que la inteligencia emocional viene a ser la capacidad de reconocer cuando estamos tristes, cuando enojados, de reconocer lo que estamos sintiendo, enojo, rabia, cólera. Esto es inteligencia emocional, ese es el primer paso. El segundo es gestionarlas, es controlar lo que estamos sintiendo. Si lo que estamos sintiendo va a resultar perjudicial, no solamente para las relaciones que estamos entablando, sino para nosotros mismos, eso va a hacer la diferencia
de quién ha desarrollado inteligencia emocional y quién no la ha desarrollado. Continuamos. Ahora, la inteligencia emocional desarrollada por Daniel Goleman nos presenta dos dimensiones, como les venía diciendo. La primera dimensión, decimos que la inteligencia emocional se divide en inteligencia intrapersonal. Cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, nos estamos refiriendo, a eso se refiere inteligencia intrapersonal. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la inteligencia intrapersonal? Pues es la autoconciencia, la automotivación y el tercero viene a ser el autocontrol. Cuando hablamos del primer elemento, que es la autoconciencia, este consiste en ser conscientes de nosotros mismos, es decir, hacer una apreciación e identificar lo que está sucediendo en nuestro propio cuerpo y los sentimientos que estamos experimentando. Este viene a ser el autoconocimiento de las propias emociones, es decir, la autoconciencia nos va a permitir reconocer cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos celosos, cuando estamos sintiendo envidia. Este tipo de emociones y sentimientos que pueden estar albergándose dentro de nosotros mismos, lo vamos a reconocer. Y a eso se llama autoconciencia. Ahora, sucederá que hay personas que no son capaces de reconocer lo que les está pasando y no continuamos. Entonces nos hemos referido al autoconocimiento, a la autoconciencia, a reconocer nuestros sentimientos. Es decir, lo importante que es reconocer cuando estamos tristes, cuando enojados, cuando estamos celosos, cuando nos sentimos discriminados, etc. Si uno reconoce sus emociones, va a poder tener ejercer la habilidad o mejorar la habilidad de gestionar lo que está sintiendo, el autocontrol, que consiste en conducir y manejar nuestras reacciones emocionales. La mejor manera, la mejor estrategia para controlar lo que está sintiendo, especialmente si lo que está sintiendo es negativo, es contar, ¿no? Uno se da un tiempo, un espacio de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto te va a permitir, si se quiere, lograr estabilidad emocional, estabilizar lo que estás sintiendo y no reaccionar de manera impulsiva. Entonces, el controlar nuestras emociones, ya que nosotros somos seres que de hecho tenemos grabado, si se quiere, en nuestro sistema nervioso, ese ímpetu de lucha, ese ímpetu por satisfacer nuestros deseos, incluso primarios, los vamos a cambiar por comportamientos más civilizados y obviamente aprendidos, ¿no? Esto que vamos a lograr, a esto se denomina autocontrol. Es decir, reconocer lo que estamos sintiendo y elegir cómo reaccionar. Esto viene a ser la capacidad de manejar nuestras propias emociones. ¿Esto es posible? ¿Es posible? Continuamos. Y ahora vamos a hablar acerca de la automotivación. En la automotivación o la motivación consiste en hacer uso de cualidades como permanecer en una actividad a pesar de las dificultades. Es decir, poseer la capacidad de motivarse a sí mismo y motivar a los demás. Esta motivación también la podríamos relacionar con lo que es la resiliencia. La resiliencia viene a ser la capacidad que tiene todo ser humano para salir adelante a pesar de las situaciones adversas, a pesar de situaciones difíciles. ¿Cuántas personas no salieron adelante a pesar de que no habían condiciones que favorecieran eso? ¿Cuántas personas se hicieron profesionales a pesar de padres? ¿Cuántas personas se decidieron no probar una gota de licor
ya que provenían de padres alcohólicos. ¿Cuántas personas decidieron estudiar a pesar de que sufrían de abandono por parte de sus padres, ya sea de abandono moral, abandono económico o falta, negligencia por parte de sus padres? ¿Cuántos decidieron ser profesionales a pesar de que nadie lo motivaba en esa situación? Se automotivaron y lo hicieron en situaciones adversas, en situaciones difíciles, donde seguramente tuvo que haber una gran cuota de esfuerzo y sacrificio, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, estudian, y a lo mejor no es el caso de ustedes, pero cuántos estudian sin tener luz? ¿Cuánto cuando hablaba de la automotivación o motivación? Es lo que hace la diferencia. Y ahora tenemos la segunda clasificación que hizo Daniel Goleman cuando hablaba de la dimensión interpersonal. Los elementos tenía dos. Uno, la empatía, y dos, la habilidad social. Cuando hablamos de la empatía, como lo vemos acá en este gráfico, no solamente se trata de escuchar y reconocer lo que está sucediendo con nosotros, tener esa predisposición para reconocer nuestras emociones, sino también para entender y comprender el de los demás. Obviamente, si tú reconoces lo que está sucediendo contigo, cuando estás celoso, cuando te estás sintiendo envidia, cuando estás molesto, cuando te sientes atacado, discriminado, vas a poder entender el de los demás, ¿no? Entonces vas a poder no solamente leer el lenguaje de los rostros, sino también entender muchas otras actitudes más. Este elemento no solamente nos permite reconocer sentimientos y pensamientos que no se expresan de manera verbal, sino que también se pueden expresar a través del lenguaje corporal. Y el último componente, la habilidad social, que es la capacidad de crear, de cultivar relaciones armoniosas, de reconocer los conflictos y además de solucionarlos. Las personas que poseen habilidad social, pues tienen esa capacidad de relacionarse. Ahora, hay que reconocer que aquí no vamos a separarlo por introvertido y extrovertido, ¿no? Mis estimados jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy, ¿no? Hemos hablado de las inteligencias emocionales estudiadas y desarrolladas por Daniel Goleman. Estimados jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente jueves.